Muy buenas, Videns Canal de nuevo ante ustedes para traerles la Primera Guerra Mundial, de nuevo, pero con la diferencia de que ahora mi rostro es totalmente visible. Bueno, después de unas semanas, volvemos a traer este tema de nuevo a colación. ¿Recuerdan que durante los shorts habíamos estado viendo cómo había cambiado el territorio y demás europeo después del paso de la Primera Guerra Mundial? Bueno, ahora llega la oportunidad de poder ver todo eso en conjunto, con un enfoque general. Porque el objetivo de este programa, de Mapcrom, que pertenece al canal, Videns Canal, fue siempre poder ver la relación que hay entre un evento histórico, o sea, la historia, y el impacto que ese evento histórico genera en el territorio, que el territorio es la geografía. Y ahí podemos ver de que historia y geografía, que tantas veces nos han enseñado que van de la mano o que aparentemente están juntas en el secundario y demás, bueno, podemos ver más que nunca ahora su relación. Y lo mejor es que no hace falta cursar ambas materias, obviamente sí, pero no hace falta cursarlas completamente a estas dos materias o hacer carreras de ambas para entenderlas, para entender la relación que tienen. Basta simplemente con ver algún video de estos donde uno observa cómo un acontecimiento, en este caso bélico, que sucedió hace más de 100 años, produjo importantes cambios territoriales. Bueno, sin más, vamos con la imagen. Fíjense en esa imagen. Esa imagen dice mucho. Tenemos 4 grandes estructuras imperiales. El Imperio Alemán, Austria-Hungría, el Imperio Otomano y Rusia. Estos 4 imperios, al final de la guerra, perdieron bastantes territorios. Algunos vieron reducidos sus territorios, otros directamente se desmembraron totalmente. Ahora bien, para entender cómo se llegó a eso, es necesario hacer una breve introducción del contexto en el que se produjo eso. Y para eso hay que irnos a 1914, particularmente el 28 de junio de 1914. Ese día sucedió que un joven estudiante, perteneciente a un grupo terrorista serbio conocido como la Mano Negra, cuyo nombre era Gavrilo Princip, asesinó con una serie de disparos a alguien llamado Francisco Fernando. Pero ¿cómo el asesinato de una persona pudo provocar esto? Bueno, Francisco Fernando no era cualquier persona. Él era el heredero del Imperio Austrohúngaro. Entonces, este joven asesinó al heredero de ese imperio y provocó una crisis diplomática donde el Imperio Austrohúngaro envió un ultimátum a Serbia. Y un mes después del asesinato, el 28 de julio, Austria-Hungría decidió movilizar sus tropas hacia la frontera con Serbia. Y ahí es cuando se produjo la verdadera crisis, en verdad. Porque cuando se movilizaron esas tropas, rápidamente las demás naciones empezaron también a movilizar sus tropas y comenzó a establecerse el sistema de alianzas que se había formado en años anteriores. Y así fue como Rusia, para apoyar a Serbia, también movilizó tropas hacia Austria-Hungría, y de allí después entraron Alemania, Francia y el Reino Unido. Y ahí quedaron conformadas las siguientes alianzas que ya se establecieron en años anteriores, pero ahora se materializaban en el terreno. Reino Unido, Francia y Rusia formaban la Triple Entente. Por su parte, Alemania y Austria-Hungría, junto con Italia, la Triple Alianza. Sin embargo, a medida que fue desarrollándose la guerra, las alianzas se fueron modificando. Algunos salieron, otros se agregaron y demás. Un caso excepcional es que a las potencias centrales se añadieron el Imperio Otomano y también Bulgaria. Italia pasó para el lado de la Triple Entente, que ahora eran conocidos como aliados, y por su parte la Triple Alianza como las potencias centrales, y se agregaron muchos otros más, como Japón, Portugal, Estados Unidos y demás. Pero tras pasada toda esa guerra resultó en la victoria de los aliados, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, sobre las potencias centrales, o sea, Alemania, Austria-Hungría, Imperio Otomano y Bulgaria. Entonces, a esos imperios que se derrotaron se les aplicó una serie de tratados, y esos tratados produjeron pérdidas territoriales importantes en algunos de esos imperios. Por ejemplo, y aquí se me permite viajar a nuestro mismísimo canal, Alemania fue uno de los afectados. Alemania perdió, se dice, el 13% de su territorio, como aquí lo vemos en imágenes. Las pérdidas más destacadas que tuvo fue Alsacia y Lorena, ante Francia, Schleswig, ante Dinamarca, y quizás lo más serio
fue que con la aparición del Estado polaco, Alemania perdió un gran territorio en el este. Perdió territorios de Pomerania, perdió el corredor de Danzig, perdió inclusive su unión a Prusia. Alemania básicamente quedó separada en dos partes. Y esto después sería un caldo de los tantos de cultivo para que prácticamente casi 20 años después se originara una guerra mucho peor de la que ya había pasado. Eso pasó con el Imperio Alemán. Sin embargo, si recuerdan, comenté que hay imperios que no solo perdieron territorio, como fue Alemania, sino que se desmembraron. Y quizás el ejemplo más particular es nada más y nada menos que el Imperio Austrohúngaro, como se ve allí en imágenes. El Imperio Austrohúngaro básicamente eran dos entidades políticas que lo formaban: Austria y Hungría. Pero en realidad era más complejo que eso. Dentro de la jurisdicción del Imperio Austrohúngaro había una diversidad étnica importante. Había alemanes, húngaros, checos, eslovacos, polacos, ucranianos, había eslovenos, serbios, croatas, rumanos, italianos. O sea, la diversidad étnica era trascendental en este imperio. Por eso, cuando la guerra terminó, se aplicaron dos tratados, uno para Austria y uno para Hungría. Cuando se aplicaron esos tratados, básicamente ellos debían renunciar al territorio que dominaban bajo el Imperio Austrohúngaro, y esto permitió que, por ejemplo, los checos y los eslovacos formaran su propio estado. También permitió que los croatas, los eslovenos y los bosnios se unieran a los serbios y formaran Yugoslavia. También permitió que otros sectores, como por ejemplo el Tirol y otras regiones donde estaban italianos, se quedaran bajo el dominio de Italia tras la Primera Guerra Mundial. Lo mismo pasó con Transilvania para los rumanos y Galicia para los polacos, porque si ven allí, cada una de las distintas etnias que formaban el Imperio Austrohúngaro poseían algunos de estos elementos. Aquí italianos pasaron a manos de Italia, aquí polacos a Polonia y rumanos a Rumanía, y así, y el imperio quedó bastante reducido. Ya vamos a ver bien el mapa. Otro ejemplo clásico fue el Imperio Otomano. El Imperio Otomano tuvo una particularidad. En el Imperio Otomano se aplicaron dos tratados. El Tratado de Sèvres, que es el que se ve aquí, en el que el Imperio Otomano prácticamente perdió todos los dominios que tenía en el Próximo Oriente, y aquí, donde estamos en la península de Anatolia, tenía un sector muy reducido bajo su dominio, donde ocupaba territorios junto a Grecia, Francia, Italia y Armenia. Sin embargo, en esos momentos se había desarrollado la Guerra de Independencia Turca, llevada a cabo por el movimiento nacionalista turco, al mando de Mustafa Kemal, que provocó que en 1923 se volviera de nuevo a hacer un tratado para delimitar los nuevos límites que Turquía había obtenido tras la guerra. Había expulsado a los griegos, a los franceses, a los armenios, y el territorio que consiguió fue toda la península de Anatolia y un sector de Tracia Oriental. Y ahí quedó definido la Turquía moderna que nosotros conocemos. Y eso nos ayuda a entender mejor este espacio que nosotros tenemos aquí. Alemania perdió territorios, Austria-Hungría también, y de Austria-Hungría nacieron Checoslovaquia, Yugoslavia, Italia y Rumanía por su parte ampliaron sus territorios. De Turquía surgió un famoso acuerdo en el Próximo Oriente que dio origen a Siria, Irak, Líbano y Jordania, junto con Palestina, que fue el famoso acuerdo de Sykes-Picot, donde establecieron un dominio colonial en la región, donde Líbano y Siria quedó bajo el dominio francés, e Irak, Jordania y Palestina bajo el dominio británico. Aquí también se incluye, no se hizo un video con Bulgaria porque tuvo pérdidas territoriales, pero las más trascendentales las tuvieron los demás imperios. Austria, Hungría y el Imperio Otomano prácticamente se desmembraron, y por su parte Alemania y Rusia tuvieron pérdidas bastante importantes, que las veremos, que esas pérdidas después tendrían una relación directa con el próximo conflicto bélico mundial que veríamos, la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, aunque no se ha mencionado Bulgaria, Bulgaria sí tuvo algunas pequeñas pérdidas. Aquí Bulgaria, que es esta que se presenta acá con el número 24 con un color morado, perdió territorios al sur. Este territorio que perdió fue la Tracia occidental, que quedó bajo el dominio griego, y aquí Dobruja, en el norte, que se cedió a Rumanía.
En otro momento vamos a profundizar bien sobre estos casos, sobre la región balcánica, porque es una región bastante interesante. Bien, entonces ya sabemos lo que les pasó a las potencias centrales. Todas derrotadas, todas perdieron territorios. Y todas de alguna manera, todas tuvieron aplicaciones de tratados. Sin embargo, hay una nación de las que están aquí involucradas que la diferencia de esa nación es que no estuvo del bando de las potencias centrales, estuvo del bando de la Triple Entente y de los aliados por extensión. Y sin embargo también perdió territorios, Rusia. Pero ¿cómo puede ser que Rusia, que era aliada de los vencedores de la guerra, Francia, Reino Unido, haya tenido pérdidas territoriales? Bueno, el caso de Rusia es especial. Hay que entender en Rusia que después de los desastres militares que había tenido, porque Rusia había tenido importantes derrotas frente a los alemanes a medida que transcurrió la guerra. Pero para el año 1917 las cuestiones internas de Rusia eran mucho más graves. Sí, lo bélico había contribuido, pero había una agitación social demasiado importante. Había caído el régimen de los zares, había ascendido el gobierno menchevique, y después, en octubre de 1917, el gobierno bolchevique al mando de Lenin, y produjo una convulsión tan grande en Rusia que ya no era sostenible la guerra en el frente. Por ello, lo mejor fue salir de la guerra, pero no iba a salir de la guerra sin los acuerdos o las condiciones que Alemania impondría sobre Rusia. Y esas condiciones se vieron en el famoso tratado de marzo de 1918, el Tratado de Brest-Litovsk. Brest-Litovsk fue un tratado importante. ¿Por qué? Porque básicamente definió las fronteras en Europa Oriental tal cual las conocemos hoy en día. No a la exactitud tal cual como las vemos hoy, pero sí permitió la aparición de estados que actualmente existen. Por ejemplo, veamos aquí. Rusia está representada con un color verde. Fíjense, estos que están con un verde más claro, ¿quiénes son? Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Ucrania, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, y aquí este sector que quedó bajo el dominio de Rumanía, lo tomó para su territorio, porque Rumanía perteneció a los que ganaron la guerra, a los aliados. Este sector se llama Bersarabia. Después se conocería como Moldavia. ¿Les suena? Vean un mapa y lo verán. A lo que voy. Fíjense todos estos territorios que hay aquí, en esta franja que nosotros estamos observando. Es una franja bastante importante. Todos esos territorios Rusia los tuvo que independizar y ceder al control de las potencias centrales cuando ésta tuvo que salir de la guerra. Sin embargo, eso fue en marzo del 18. En noviembre de ese mismo año, Alemania tuvo que salir de la guerra. Salió de la guerra, fue derrotada junto con todos sus aliados, y esos territorios quedaron como en un limbo político. Entonces, ¿qué pasó? La mayoría de ellos se independizaron. Sí, todos se independizaron. Sin embargo, al poco tiempo, la Rusia, ahora con el mando soviético al mando, o sea, la Rusia comunista, intentó recuperar muchos de estos territorios. Recuperó de nuevo Ucrania, recuperó el Cáucaso, es decir, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, y atacó a Polonia para también recuperar su territorio. Sin embargo, los polacos ganaron y allí se conformó su propio estado. Entonces, en resumen, fue bastante complejo lo que sucedió acá. El mapa que nosotros observamos en 1914 ya no es el mismo que tenemos en 1919. Este mapa que nosotros tenemos acá, 10 años después de esta guerra, había cambiado brutalmente, en verdad. Hay países que se ampliaron, como Italia y Rumanía. Hay países que aparecieron o reaparecieron de nuevo, como Polonia o los países del Báltico o Finlandia. Hay otros que perdieron sus territorios, Alemania o Rusia. Y hay otros que prácticamente dejaron de existir, como el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Si les gustó el video, pueden darle like y suscribirse, por favor. Les prometo que seguirá habiendo más frecuencia de videos. Ahora seguirá después la Segunda Guerra Mundial. También empezará con unos shorts, así como fue el formato de la Primera Guerra, y después vendrá un video largo. Pero desde ya les agradezco que hayan estado aquí. Y como última movimiento, quería saludar a uno de mis principales suscriptores que siempre
está comentando y dando sus respectivos aportes, que aquí lo tengo, espero pueda observarse, que es GQ Brills 16. Espero haber dicho bien su nombre, pero él siempre es alguien de los que está aportando y dando sus puntos de vista. Así que si estás viendo el video o si vas a verlo, coméntalo por favor, porque tú eres uno de los que mejor opina. Desde ya, muchas gracias.